Muchas gracias. Siéntate a la izquierda, la Audi. Voy a poner si no me distraigo. Buenas tardes ya. Quería darle la bienvenida a este seminario, agradecerle a todos ustedes la presencia, a conversar sobre este nuevo libro que se acaba de editar, La Anatomía de la Derecha Chilena. Agradecerle también al Fondo de Cultura Económica, a los editores y sobre todo a los presidentes de los partidos que nos acompañan, de los partidos de derecha, por supuesto, para analizar lo que está escrito en este libro. Así que los dejo a ustedes con Carmen, que va a hacer la presentación del caso. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por asistir y sobre todo a nuestros comentaristas. Estamos acá para presentar el libro Anatomía de la Derecha Chilena, Estado, Mercado y Valores en Tiempos de Cambio, que probablemente es un minuto clave para pensarla. Así que le agradecemos nuevamente a nuestros comentaristas. Vamos a hablar Stefania Lenda, que es la editora del libro, es directora de investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, directora de investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales e integrante de la red politóloga. Julieta Suárez Cao, que es académica de la Universidad Católica de Instituto de Ciencia Política, también integrante de la red de politólogas. Y tenemos aquí a presidentes de partidos. A mi derecha, Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional. Jacqueline van der Rieseveld, presidenta de la UDI. Y Hernán Larraín, presidente de Populi, que los presento, pero evidentemente no necesitan ninguna presentación. Vamos a presentar brevemente, Stephanie, Julieta y yo, sobre contenidos principales del libro, y luego le daremos paso a los presidentes para que lo comenten. Vamos a tratar de ser bastante rigurosas con el tiempo para alcanzar a hablar todo y poder tener un espacio en que sea pequeño de preguntas del público. Por lo tanto, entre 15 y 20 minutos a los comentaristas y yo voy a tener mi timer. Así que sin más, los dejo con Stefania Lenda. Bueno, buenas tardes. Como tenemos más o menos 10 minutos por presentación, voy a tratar de ser lo más breve posible. Quisiera partir brevemente agradeciendo al CEP por la iniciativa de este seminario, también al Fondo de Cultura por la publicación de este libro y a la Universidad Andrés Bello, que es mi universidad, por haber apoyado este proyecto y haberme dejado todo el tiempo necesario para poderme dedicar a él. También quisiera agradecer a los 20 autores y coautores que logramos reunir en este volumen. En estos agradecimientos quiero hacer especial mención a la transparencia con la que los partidos de Chile Vamos, la UDI, Renovación Nacional, Evópoli y PRI, nos han permitido llevar a cabo nuestra investigación financiada por Fondesit, así como la disposición de sus más altos dirigentes a leer nuestro trabajo y comentarlo hoy. Empezaré por un breve recorrido por los diferentes capítulos para que entiendan cómo está construido el libro antes de detenerme en dos de los principales hallazgos del libro. Primero, ¿cuál fue el objetivo de esta investigación? Caracterizar y analizar la configuración de la nueva centroderecha que llega por primera vez al poder en 2010 en un contexto de transformaciones del escenario político y de crecientes cuestionamientos al modelo político, social y económico heredado de la dictadura. Para entender el fenómeno en su integralidad, lo que analizamos centralmente en el libro son los resultados de una encuesta a casi 700 cuadros dirigentes de los 4 partidos, una encuesta a la totalidad de la estructura de los partidos, desde el nivel local hasta el nivel nacional, con preguntas sobre su origen social, trayectoria, ideas y valores y sobre el funcionamiento interno de los partidos. Analizamos a los partidos considerando 3 dimensiones, una dimensión programática e ideológica. De hecho, uno de los capítulos muestra que existen en la derecha diferentes sensibilidades políticas. Otra dimensión organizacional, otro capítulo pone en evidencia las diferencias en la estructura organizacional de los diferentes partidos. Y la tercera dimensión, sociológica, que aborda, entre otras cosas, la implantación social de los partidos. Para esta tercera dimensión, los datos ponen en evidencia una mayor complejización del vínculo entre los partidos de centro-derecha y su entorno social, lo que quiere decir que estos se relacionan con muchos
mundos sociales diversos y no solamente con las típicas élites sociales y económicas que había puesto en evidencia Edward Gibson en su libro muy famoso sobre la derecha en Argentina. Entonces, eso es uno de los aportes del libro. Otro capítulo trabaja la cuestión de la implantación social bajo otro enfoque, esta vez un enfoque electoral, analizando la evolución del voto de derecha desde 1989 a 2016, con un énfasis en sus especificidades territoriales y su evolución hacia una opción electoral mayoritaria. Pero obviamente que para responder esta pregunta no podíamos solamente think tanks viejos y nuevos. Por nuevos del capítulo sobre Brasil llaman Nueva Derecha, que curiosamente tiene muchos puntos parecidos a la derecha chilena. Es una nueva derecha antes del ascenso de Jair Bolsonaro que se analizan estos partidos, y lo que muestran es que tiene una vertiente favorable a la intervención del Estado, pero conservadora en lo valórico, y otra vertiente que es promercado y liberal en lo valórico, lo que tiene fuertes conexiones con el caso chileno, tanto si uno piensa en Evópoli como en otras vertientes de las cuales vamos a hablar, que son más solidarias al interior de la centro-derecha actual. Estos dos capítulos reunidos en la segunda parte del libro ponen en perspectiva regional a la derecha chilena, y otra puesta en perspectiva finalmente es historiográfica. Tenemos un capítulo dedicado a la historia de la derecha, de hecho uno de los autores está acá presente, y analizan la derecha en diferentes periodos históricos, analizan sus adaptaciones, sus renovaciones. Por lo tanto, estas diferentes entradas al tema, que se van a caracterizar por un diálogo muy importante entre los textos, pero también dando cuenta de una pluralidad de enfoques metodológicos, cruces disciplinares, es lo que permite responder la pregunta que nos hicimos y nos permite ver finalmente lo que perdura en la actual centro-derecha chilena y lo que va cambiando, vale decir, lo nuevo y lo viejo. Pasando a, no sé cuántos minutos me quedan. 5, ya. ¿Cuáles son ahora nuestros principales hallazgos al respecto? Se comprueba que la derecha chilena sigue en gran medida un patrón de renovación que es observable en diferentes derechas del mundo, en particular en el caso del nuevo conservadurismo británico, pero también a través de otro tipo de renovación que se observó en el Partido Republicano norteamericano, que se llamó el conservadurismo compasivo. O sea, que hay ahí un patrón de renovación que, digamos, vuelve a la derecha más centrista, la hace acercarse más al centro. ¿Y cómo se hace eso? A través de partidos que buscan conectarse con las preocupaciones de una sociedad cambiante, adaptando sus valores. Esta derecha tiene en ese sentido una dimensión posideológica, donde se supera de alguna manera el clivaje izquierda-derecha, más pragmática en ese sentido, y se ilustra en el caso de la derecha chilena a través de la incorporación de nuevos temas postmateriales, como el matrimonio igualitario, etc. En la actualidad de la coalición, Evópoli es el partido que más ha empujado la agenda del liberalismo cultural, como saben, al instalar con más o menos éxito temas postmateriales en la agenda del gobierno, y en ese sentido podemos decir que ha contribuido a la consolidación de un espacio de centro-derecha. Esto se puede apreciar a través del siguiente gráfico, en el que sumamos dos tipos de respuestas a dos preguntas. Una pregunta sobre el matrimonio igualitario y otra sobre la unión civil. Entonces, donde dice en contra de ambas medidas, y a favor, obviamente, es lo mismo. Entonces, ¿qué se ve? Que efectivamente se comprueba que en el caso de Evópoli hay un porcentaje muy mayoritario de cuadros dirigentes a favor de ambas reformas. Y esto comprueba lo que acababa de explicar sobre esta renovación por el lado de, finalmente, una dimensión de instalación de tesis postmateriales y de liberalismo cultural al interior de la coalición. El segundo hallazgo en el cual me voy a detener es más contraintuitivo. Pues lo que tratamos de hacer ahí es poner en evidencia en la actual centro-derecha la existencia de tres sensibilidades políticas
sobre las cuales va a volver Julieta más adelante, que son construidas en base a dos respuestas en relación al rol que se le debería asignar al Estado. No detallo su construcción, solamente llamo la atención sobre primero, bueno, explico un poco estas sensibilidades. La primera, la mayoritaria, más o menos 55% de los cuadros dirigenciales, es la subsidiaria, que obviamente tiene que ver con el Estado subsidiario, heredero directo de la confluencia liberal católica de la dictadura, por lo tanto que se construye durante esta época. La segunda sensibilidad que logramos identificar es una sensibilidad solidaria, vale decir de cuadros dirigenciales totalmente digamos, socialcristianos, dispuestos a aumentar el rol del Estado en la economía, y ahí logramos establecer que más o menos un tercio de los cuadros dirigenciales eran solidarios. Y la tercera es una sensibilidad ultraliberal, vale decir, de cuadros dirigenciales que defienden la idea de un Estado, de un Estado minimalista, ¿ya? Entonces, lo que ustedes, la sorpresa que nos llevamos, si podemos pasar a la siguiente. Perdón, es que estas sensibilidades que uno podría haber imaginado repartidas de manera distinta entre los tres partidos, se reparten de manera totalmente bastante homogénea. Vale decir que hay un mismo porcentaje de solidarios en la UDI, RN y Evópoli, mismo porcentaje de subsidiarios y de ultraliberales, con pequeños matices entre los partidos. ¿Qué es interesante de esto? Y sobre esto voy a concluir. Más allá de que las sensibilidades se distribuyen de manera homogénea, vemos que ya Evópoli deja de ser tan nuevo, de alguna manera. Vale decir que ahí, sobre este punto, se acerca o aparece con bastantes coincidencias con la derecha tradicional. Lo que es interesante de esto es que contribuye a explicar probablemente gran parte de la cohesión de la actual coalición de gobierno. Lo otro que es nuevo, y ahí hay otro patrón ahí de renovación, es que al comprobar la existencia de un tercio de cuadros dirigenciales favorables a un mayor rol del Estado en la economía, uno ve ahí que esto se conecta con otra arista del patrón de renovación que mencionábamos inicialmente, cuando hacíamos referencia al liberalismo cultural, que es un patrón más social cristiano, comunitarista, por lo general conservador en lo valórico, pero que es bastante crítico hacia las derivas individualistas que subyacen a las dos otras sensibilidades. Y un tercio de estos cuadros solidarios no deja de ser un porcentaje bastante importante. Sobre todo nosotros hicimos la encuesta en 2015-2016 y ya nos pareció bien llamativo la idea de que había muchos cuadros dirigenciales que estaban a favor del aumento de los impuestos individuales para financiar gastos, políticas sociales. Entonces, este resultado nos parece interesante por tres razones. Uno, porque refleja posibles tensiones a futuro en torno al tipo de estado de bienestar que se quiere construir. Vale decir, ahí tenemos un grupo de solidarios y un grupo minoritario, un tercio, y otro grupo que constituye el núcleo ideológico de la derecha, de subsidiarios, y podríamos sumar los ultraliberales si consideramos que las posturas igual en torno a la defensa del liberalismo económico son relativamente con ciertos matices coincidentes. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde estarán dispuestos a ceder los segundos, vale decir, los subsidiarios ultraliberales, y hasta dónde estarán dispuestos a avanzar los... era al revés, ¿me entendieron? Los que hablan, no sé si el mismo lenguaje, pero un lenguaje de los tiempos actuales. Me refiero concretamente a, por ejemplo, el ministro Briones, en Evópoli, cohesionada. Muchas gracias.
Bueno, además de moderadora, yo les voy a presentar un poco brevemente, dado que gran parte de los resultados o de los estudios empíricos del libro se basa en la encuesta, creímos importante contarles un poco. Primero que nada, y aprovecho y vuelvo a insistir en el punto que hizo Stephanie de agradecer la apertura y la transparencia que tuvieron los partidos. Esto no es usual, de hecho, esto es el estudio en Latinoamérica único. Esto nos permitió además generar un diseño muestral estratificado por cargo y partido para RN y la UDI, porque tienen cerca de 1.000 cuadros dirigentes. Por lo tanto, podemos aplicar inferencia estadística, cosa que es muy importante para la ciencia. Y en el caso de Evópoli, dado que era un menor número de dirigentes, se censó. La colaboración fue altísima. Obtuvimos muy altas tasas de respuesta, lo que le entrega una alta validez a nuestro estudio. Pudimos cubrir los diferentes estratos en todos los partidos. Varía, pero con Evópoli liderando un 91%, la UDI un 65% y 47% en RN, lo que es muy alto. Así que muchas gracias. Y la pregunta entonces, bueno, ¿qué nos muestran los datos? ¿No es cierto? Primero les voy a contar un poquito sobre las características socioeconómicas. Quizás la más evidente, la que todos sabemos, es la diferencia de edad. El promedio de edad de las cuadros dirigentes de Evópoli es de 36 versus un poco sobre 50 en RN y en la UDI. Eso acompaña también una mayor proporción de los cuadros dirigentes de Evópoli que tienen educación universitaria, pero eso no debería sorprendernos dada la trayectoria educacional en Chile y el aumento de cobertura. Y de hecho, si uno mira los cuadros dirigentes de todos los partidos que son menores de 40, no hay grandes diferencias. Tampoco hay grandes diferencias en el porcentaje de mujeres. Lamentablemente, el porcentaje es bajo, no llega a ser un 30% en ninguno de los tres partidos. Y donde sí también observamos una diferencia importante es el nivel de religiosidad. Y esto no es un dato quizás sorprendente, pero observamos, ¿no es cierto?, que un porcentaje importante, un tercio en Evópoli no siente cercanía con ninguna religión, versus un 12% en RN y un 7% en la UDI, y la religión mayoritaria en todos estos partidos sigue siendo la católica. Pero quizás lo más interesante, y lo porque ustedes están aquí, es por entender las diferencias ideológicas, ¿no es cierto? Y nosotros miramos, y yo les voy a contar un poco sobre diferencias en dos ejes importantes. El primero es el rol Estado de mercado, que es el core doctrinario de lo que siempre hemos entendido por derecha, y también les quiero contar un poco sobre temas postmateriales, que han estado en la contingencia últimamente. Entonces, para partir, bueno, sobre el eje Estado-Mercado hicimos diversas preguntas, ya Stephanie adelantó algunas. Quisiera mostrarles primero, por ejemplo, una pregunta central. Si el libre mercado es el mecanismo más justo para distribuir los recursos. Vemos que la gran mayoría, cerca del 85-90%, y en todos los partidos, los mismos resultados que veíamos antes, consideran que sí. Un porcentaje alto, pero menor, considera que las desigualdades son naturales del ser humano. Esto no es un adjetivo, no es una calificación normativa, sino que una calificación positiva en la encuesta, ¿no es cierto?, en términos de empírico. Y ahí vemos, sin embargo, que hay un 25-30% que está en desacuerdo con esa afirmación, incluso y en todos los partidos. Si vamos, por ejemplo, a pensar en aumentar la cantidad de impuestos, acá vemos que hay un porcentaje de acuerdo, de hecho, superior al 50%. Y una pregunta que nos pareció especialmente relevante y quizás sorprendente su resultado es, pensando en el rol del mercado, es aquella que indaga sobre el rol del mercado y los incentivos en otras esferas que la económica, como la educación. Y acá vemos que si bien la mayoría está en desacuerdo con terminar con el lucro en la educación, cerca de un 40% está a favor, ¿no es cierto? Entonces vemos así que hay una heterogeneidad dentro de un partido, pero lo que es importante destacar es que no observamos heterogeneidad entre los partidos. O sea, la distribución de posiciones en la UDI, en RN y en Evópoli son muy similares. Es decir, no podemos decir que hay un partido que está en una posición versus otro partido que está en otra posición, al menos en las preguntas que indagamos nosotros. Y les recuerdo que esta encuesta fue realizada en el 2016, previo a lo que hemos estado viviendo ahora. Y después entonces miramos los temas postmateriales. Stephanie ya les habló del matrimonio igualitario. Nosotros también indagamos sobre ciertas otras preguntas. Primero miramos el tema de despenalización del aborto. Y acá vemos que este es un tema central que en realidad la gran mayoría de todos los
dirigentes de la coalición está en contra. Desde la UDI, ARN y Evópoli, la mayoría está en contra. Sin embargo, efectivamente vemos que hay una diferencia en que hay un mayor porcentaje a favor de acuerdo con despenalizar el aborto en Evópoli que en ARN, que en la UDI. Si miramos otra pregunta también posmaterial, que es la despenalización del consumo de marihuana, vemos más fuertemente esta distinción y este quiebre en términos a los temas valóricos. En contraposición de la UDI, que menos de un 25% está de acuerdo con despenalizar el consumo, cerca de un 60% de Evópoli está a favor, y RN siempre vemos que está como entre medio de los dos, la posición. En términos del porcentaje de su dirigencia que está de acuerdo. Lo interesante de esto, que dado lo que yo les comenté antes, de decir, bueno, Evópoli son más jóvenes, son menos religiosos, ¿por qué nos sorprende esto, no es cierto? Bueno, lo que nosotros hicimos fue mirar y decir, bueno, si yo controlo por las características de las personas, ¿no es cierto? Controlo por la intensidad religiosa, controlo por la edad, controlo por el género, controlo por el nivel de educación, aún observamos en esta pregunta el llamado efecto partido. Esto probablemente tampoco les sorprenda a la dirigencia porque los partidos son más que el conjunto de personas. Hay un programa, una idea, un ethos que los caracteriza y lo que estamos viendo ahora es dónde se están diferenciando o viendo este efecto partido. Y por último, no puedo dejar de mencionar la nueva Constitución. El 2016 se preguntó si estaban de acuerdo con establecer una nueva Constitución. Y lo que vemos es que se evidencia este mismo patrón de diferencias, y no me equivoqué en los gráficos, son efectivamente la nueva Constitución, pero vemos dos puntos que yo creo que son interesantes destacar. El primero, que aún en la UDI hay un porcentaje que está a favor de establecer una nueva Constitución en 2016, cerca de un 20%, un 35% de Renovación Nacional, y en Evópoli es la posición mayoritaria de sus cuadros dirigenciales con cerca de un 65%. En esta pregunta también analizamos si hay un efecto partido y efectivamente también lo observamos. Así que con eso... Gracias, Carmen. Bueno, yo les voy a terminar de contar algo parecido a la historia de Carmen, pero por sensibilidades, ¿no? Así como encontramos efecto partido para algunos temas, queremos también ver si estas sensibilidades que construimos, porque no es algo que preguntó la encuesta, no era para que la dirigencia se autoidentificara con una sensibilidad, sino que fue una construcción nuestra a partir de preguntas de la encuesta. Las preguntas, digamos, que usamos para dividir a los cuadros dirigenciales con respecto a estas sensibilidades fueron dos. Primero, dividimos a las personas que mostraron su acuerdo con si el Estado debe implementar políticas redistributivas para ayudar a los grupos vulnerables, ¿sí? A los que dijeron que no a esta respuesta, que el Estado no debe implementar ningún tipo de medidas redistributivas, los llamamos ultraliberales. La gran mayoría, porque fue solo un 13% los que respondieron que no a esta encuesta, los ultraliberales, la gran mayoría respondió que sí, y era algo que realmente esperábamos porque de vuelta es un poco, digamos, la característica propia, si quieren, de la derecha chilena, de la dictadura, ¿no? Esta idea de Estado más subsidiario. Pero entonces, entre quienes respondieron que sí, volvimos a dividir esa dirigencia con respecto a su respuesta a otra pregunta. Y la otra pregunta indagaba sobre si se debía aumentar la carga tributaria personal, no de grandes empresas, sino de cada uno de nosotros y de nosotras, para financiar políticas del ámbito de la protección social. Era una pregunta súper específica, era impuestos personales para programas sociales. A los que respondieron en desacuerdo con esto, los llamamos los subsidiarios, que era lo que esperábamos encontrar como el núcleo más duro que decía Stephanie, o el más característico de la derecha chilena. Pero ahí nos encontramos con que, como comentaba recién Stephanie, había un tercio que respondió que sí, que el Estado debía aumentar impuestos personales para mejorar los programas sociales. Y estos quedaron entonces como los solidarios, que son alrededor de un tercio, como veíamos antes, distribuido homogéneamente o de manera uniforme en casi todos los partidos. Ahora, esta sensibilidad, habiendo dividido ahora a la dirigencia, no solo esta división natural por partido, sino también por esta sensibilidad
con respecto a cuál es el rol deseable del Estado en la economía, lo que volvimos a ver es si esto nos explicaba alguna diferencia de actitudes o de toma de posiciones con respecto a los temas que veíamos antes. En general, las sensibilidades no tienen mucho efecto con respecto a los temas postmateriales o valóricos en realidad, como aborto y matrimonio igualitario. No explican mucho las diferencias, los efectos partidos ahí son más interesantes, pero sí son altos en unos temas que nosotras llamamos en ese momento coyunturales. Y esos temas coyunturales me parece que fueron muy interesantes y que nos hablan a lo que estamos viviendo hoy, porque son dos temas en particular que vienen de una agenda que uno podría pensar más de izquierda, o quizás hoy podríamos decir la agenda de la calle, ¿no? Que era la posición con respecto a, por ejemplo, terminar con el lucro en la educación, que fue una demanda instalada desde el movimiento estudiantil a partir del 2011 y que claramente pertenece a un ideario que podríamos pensar más de izquierda, centroizquierda que de centro-derecha. Esta pregunta también a nosotras nos sirvió para de alguna manera validar esta construcción artificial de las sensibilidades que hicimos, porque como no era autoidentificación, nosotras asignamos las sensibilidades, porque como ven en el gráfico, se corresponde mucho con lo que uno esperaría, ¿sí? Es decir, los ultraliberales están muy en desacuerdo con terminar el lucro en la educación. Los subsidiarios, un poco más ahí, y son los solidarios los que se muestran mayoritariamente en acuerdo. ¿Sí? Entonces, sí realmente hay una construcción lógica y con sentido de que son los solidarios los que tienen una visión, si quieren, más heterodoxa del rol del mercado en la economía. Después hicimos lo mismo con otro tema coyuntural de ese momento y coyuntural actual, es una larga coyuntura, que tenía que ver con establecer una nueva constitución. Ya Carmen nos mostró que hay efecto partido, ¿sí? Que Evópoli, RN y la UDI en esa época ya pensaban distinto con respecto a la necesidad de establecer una nueva constitución en Chile. Pero también encontramos que hay un efecto sensibilidad, siendo de nuevo los solidarios los que están más a favor de cambiar la Carta Magna. Y si lo pensamos entonces con un tema de la actualidad, digamos, ¿cuánto nos dicen estos temas que no eran temas para ahí propios de la derecha, pero que eran temas impuestos desde, en ese momento, el gobierno de Michelle Bachelet o desde la calle mismo, si quieren? Digamos, ¿cómo podemos pensar hoy en día? Quizás eso sería bueno para escuchar a nuestra invitada y nuestros invitados, o también para charlar después con el público, cómo son los temas nuevos de la calle, los que ahora reubican también a los miembros de los partidos de la coalición gobernante. No sé, estoy pensando, por ejemplo, el debate en torno a la paridad en la Convención Constituyente. Como les decía, estas actitudes entonces se comportan de la manera que esperábamos y con diferencias estadísticas y sustantivamente significativas. Y yo creo que esta pregunta, en especial de la nueva Constitución, era interesante hace 2 años o cuando empezamos con el libro, y es aún más interesante ahora, ¿no? Nosotros en ese momento en el libro le interpretamos un poco como una pregunta abierta que buscaba al menos aprender una cierta opinión sobre defensa o no del legado político de Pinochet en el país, ¿no? Entonces, establecer una nueva constitución implicaba una cierta crítica o una cierta toma de distancia, no diría crítica, de este legado, y por eso creíamos también que encontrábamos tanto efecto partido como efecto sensibilidad en este respecto. Para terminar, solo recalcar que este estudio fue hecho en épocas de normalidad, ¿sí? Digamos, y eso es súper importante porque ahora estamos en épocas de crisis. Entonces, es interesante pensar cuáles de estos aspectos quizás pasan a un segundo plano, diferencias que a nosotras nos parecen importantes, quizás ahora, digamos, con otros temas más urgentes se diluyen, pero también al revés, cuáles de estas diferencias se acentúan en temas de crisis. Y creo que es lo que estamos viendo en los diarios casi todos los días.
Y otra cuestión que no tuvimos este tiempo de abordar, pero que me parece que es súper relevante, es, bueno, yo vengo de una tradición más cualitativa, estos son estudios más cuantitativos frecuentistas, ¿no? Nosotros hablamos de la dirigencia y encontramos que, por ejemplo, la dirigencia se distribuye uniformemente por sensibilidad en los partidos, pero quizás sería interesante pensar en los altos dirigentes, ¿no? Los que toman las decisiones, los que están en el ideario público. Porque si estos dirigentes tienen diferentes sensibilidades en distintos partidos, también la forma en que la ciudadanía percibe y entiende estos partidos políticos es a través de la toma de posición individual de estos dirigentes y no como hicimos nosotros, digamos, de toda la dirigencia en general. Entonces, quizás toda la dirigencia en general tiene mucho más acuerdo y es mucho más homogénea en temas de sensibilidades, por ejemplo, pero si las cabezas que estamos viendo en la prensa, ¿no? que la ciudadanía, que la sociedad civil ve y ubica directamente con distintos partidos, tienen distintas sensibilidades, eso también crea un imaginario de que los partidos en sí son mucho más distintos de lo que quizás realmente son. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a dar el paso a nuestras comentaristas. Le vamos a dar la palabra, vamos en orden de asiento, Hernán Larraín, Jacqueline Van der Riese y Mario Desportes. Muchas gracias. Bueno, ¿está bien? ¿Sí? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al CEP por poner la casa. Y en primer lugar, creo que es muy importante rescatar la contribución de lo que significa este libro. Es objetivamente un desafío académico muy ambicioso que ha sido realizado con gran rigor, profundidad y calidad. Leerlo implica observar lo que objetivamente es un esfuerzo intelectual que no solo cumple con el desafío de estar contribuyendo en la conversación politológica, sino que entra directamente a la política. De hecho, personalmente, al leer el libro, navegaba a veces en mi rol, digamos, de presidente de partido, ¿cierto?, encontrando luces, desafíos, problemas y al mismo tiempo buscando leer la contribución académica para poder comentar el libro en esta ocasión. Así que lo que hice en la práctica fue tomar 2 lápices y hacer 2 anotaciones de distinta naturaleza en la medida que leí el libro, porque de todas maneras voy a tener que volver a estudiarlo esta vez pensando en el futuro de Evópoli. Me parece además que la contribución académica, que es evidentemente muy importante a nivel regional, este es un trabajo que no tiene muchos puntos de comparación, es también para aquellos que han construido un proyecto político como es Chile Vamos, la suma de los partidos presentes más el PRI, o un grupo de personas como nosotros que inició el trabajo con Evópoli y que hoy día estamos viviendo una coyuntura particularmente compleja. Bueno, comprender la naturaleza, identidad del proyecto que se ha generado da realmente muchas pistas e ilumina para poder tomar decisiones respecto del futuro. Sabemos, en el mundo y también en Chile, la democracia está en cuestionamiento. Los partidos políticos no intermedian, hay una profunda crisis de representación y de legitimidad. Hace algunas semanas estuvo el profesor Castells en esta misma sala recordándonos que la crisis era lo normal, que lo que está viviendo nuestro país no es una excepcionalidad y que por lo tanto debemos hacernos preguntas complejas a fenómenos que son complejos, y este libro, creo, hace una gran contribución, al menos respecto de un sector político que está jugando un rol fundamental en la crisis que está viviendo nuestro país en este momento.
Y dado que no tenemos hasta ahora una mejor respuesta que la democracia, esta contribución tiene un gran valor porque nos permite hacernos preguntas bastante de fondo respecto de cuestiones que debemos observar para poder construir proyectos políticos sustentables que realmente tengan la capacidad de intermediar, porque hoy día, sin duda, no lo estamos haciendo del todo bien, para ser al menos crítico. Y porque luego nuestra época, el mundo y Chile, y el siglo XXI están acompañados de fenómenos complejos para los cuales también vamos a tener que tener respuestas. Las crecientes desigualdades, cambio climático, disrupción tecnológica, inmigración, entre muchos otros. Dado que tengo algunos minutos, voy a ir rápidamente a 3 reflexiones, porque se podrían hacer muchas, porque la verdad es que el universo que presenta el trabajo es muy amplio. Voy a tomar una ruta un poquito más política en las 3 reflexiones que escogí hacer para poder contribuir, además de comentar el libro, buscar tal vez algunas pistas para poder avanzar en lo que nos está ocurriendo en estos momentos. La primera reflexión se llama La historia nos está hablando. La segunda se llama Chile Vamos es clave. Y finalmente voy a hablar un poco de Evópolis en una perspectiva más bien autocrítica respecto de los desafíos que el estudio le enrostra a Evópolis. En relación, la historia nos está hablando. Quiero utilizar como punto de partida el capítulo sobre las transformaciones de la derecha chilena, 1932-2010, de los autores Joaquín Fernández y Sebastián Rumier. Nos dicen que en lo fundamental, la historia de la centroderecha chilena, en términos de identidad, renovación y cambio, se ha construido en momentos, en coyunturas críticas, en hitos históricos. Ellos identifican 5. No voy a entrar en el detalle de cada uno de ellos, pero uno ocurre en la década del 30, otro en la década del 50, otro en la década del 60, luego está la dictadura y en quinto lugar la transición democrática. Cito brevemente la página 76. La derecha solo inició procesos de renovación cuando se enfrentó a momentos que pusieron en jaque su poder e identidad. Mientras el sector tuvo sus intereses protegidos, los movimientos que realizaron tuvieron un carácter adaptativo y defensivo. Y creo que esta reflexión es particularmente interesante porque me atrevería a decir, no sé qué dirán los autores que están acá, pero estamos frente al 6º momento. No cabe duda que el estallido social es una coyuntura crítica que va a generar muchos efectos sobre el país, sobre el sistema político y también respecto a la identidad de la centroderecha y su capacidad de adaptarse hacia el futuro. ¿Cómo va a responder nuestro sector y nuestros partidos a lo que está ocurriendo? ¿Será de manera reactiva? ¿Será de manera propositiva? Algunas cuestiones ya están ocurriendo, creo yo, por ejemplo, en materia de hoja de ruta social que está construyendo el gobierno. Pero no cabe duda que el proceso constituyente es probablemente la prueba de fuego más compleja en este escenario. Los partidos presentes, parte de nosotros, que le dimos curso al acuerdo del 15 de noviembre, nos preparamos ahora para el desafío del plebiscito de abril. En estos días hemos sido testigos de las complejidades que esto genera para el sector. Aprobar y rechazar, ambas opciones democráticas y legítimas, aparecen a la luz de la historia como una definición identitaria. Cada partido, naturalmente, tomará sus definiciones. Algunos en nuestro sector consideramos que el proceso constituyente, la nueva Constitución, es una oportunidad histórica para Chile. Y quiero hablar a título personal, pues en Evópolis lo resolveremos esto a través de un Consejo General el 15 de enero. Y hay algunos de los nuestros que, estando a favor de la nueva Constitución, se han declarado en reflexión, pues sienten que no existen las condiciones sociales para poder llevar adelante el proceso constituyente, para que éste llegue a buen rumbo. Personalmente, soy de aquellos que cree que la nueva Constitución es una oportunidad para que construyamos una casa común, legítima y democrática, que a través del diálogo y la negociación, que fija la regla de los 2/3, elaboremos un texto que, no siendo ni de derecha ni de izquierda,
sea un lugar de todos. Que trabajemos sobre los mínimos comunes compartidos, más que en una constitución maximalista que tantas frustraciones generan. Que aísle a los polos y que permita que la moderación sea la lógica del encuentro. Que de esta manera salgamos de la crisis que vivimos, la que generó y abrió el estallido, abriendo una nueva etapa de convivencia social para las próximas décadas. Así, el plebiscito se transforma en una pregunta también sobre la identidad de la centroderecha y, en nuestro caso, en la identidad de Evópoli. Creo, personalmente, que aprobar es confiar que los desafíos de nuestra democracia se resuelven con más democracia. Es hacer política desde la esperanza y no desde el miedo. Así, para la centroderecha, el proceso constituyente puede ser fuente de identidad para que en un futuro sea parte de las respuestas que el estallido social ha generado y que naturalmente estamos todos nosotros presentes viviéndola. Por eso, y aquí termina mi primera reflexión, el libro recuerda que ciertas coyunturas históricas le han dado identidad a la centroderecha. Creo que estamos parados sobre una de ellas. La segunda reflexión es sobre Chile Vamos, que dicho sea de paso, ustedes saben, es la única coalición propiamente tal que existe y que además tiene hoy día la responsabilidad de gobernar. Y yo voy a decir aquí, y ustedes han sabido que en estos últimos días hemos tenido algunas diferencias. En palabras de mi vecina, estamos congelados. Yo les quiero decir de que Chile Vamos tiene una responsabilidad y a la luz de lo que se lee en el libro, hay buenas condiciones para poder comprender de que Chile Vamos todavía tiene mucho que decir. En estos tiempos recios, parafraseando al último libro de Vargas Llosa, y lo decían las presentadoras, el elemento de identidad ideológica que existe al interior del bloque es un elemento muy potente. Esto es, existen condiciones dentro de las distintas tradiciones, la liberal, la social cristiana, la conservadora, la comunitarista, bueno, elementos que hablan de un ethos ideológico común. Eso permite que haya un lugar desde donde observar y generar proyectos políticos y políticas públicas comunes. Es cierto que hay diferencias en materia de cuestiones valóricas y hemos aprendido al interior de nuestra coalición que eso es una riqueza y una fortaleza, estableciendo un principio de libertad de acción, asumiendo que a veces eso genera tensiones entre nosotros. Pero estos elementos de identidad común dentro de distintas tradiciones y sensibilidades, con la posibilidad de coexistir con diversidad valórica, creo yo que le dan un sustrato potente a Chile Vamos para poder seguir dando respuestas hacia el futuro. El libro también, junto con las sensibilidades, desarrolla un trabajo de investigación potente e importante en relación a los centros de estudios, a la dimensión ideológica, a la dimensión doctrinal. Y junto con identificar una serie de centros de estudios y además de una cierta renovación a partir del 2010, lo citaban, ¿cierto? El IES, la FPP, Horizontal. Hoy día existe una densidad intelectual distinta, más completa, más compleja, con mayor entramado, con más actores, más crítica, que permite también entonces que podamos observar y mirar hacia el futuro la coalición con un grupo de intelectuales y de centros de estudios que pueden ayudarnos a dar respuestas a lo que viene. Pienso en el IES, ¿cierto? Pienso en Mansuy, pienso en Ortúzar, y no quiero dar nombres pero ha habido sin duda una amplitud que creo nos puede ayudar a Chile Vamos para pensar hacia el futuro. Y finalmente, para terminar la segunda reflexión, una dimensión electoral. Vienen 2 años que son históricos en términos electorales. Vamos a tener un plebiscito en abril y al día siguiente, más allá de nuestras diferencias, vamos a estar juntos en Chile Vamos, en el escenario que gane la aprobación. Y vamos a enfrentar en octubre 4 elecciones simultáneas, concejales, alcaldes, los debutantes gobernadores regionales y luego la papeleta para elegir a los constituyentes en el escenario que gane la apruebo. Y luego vamos a tener el 2021 el plebiscito de salida,
si es que alcanzamos, puede ser el 2022, y vamos a tener la renovación del Congreso y la presidencial. O sea, vienen 2 años donde, frente a los desafíos, particularmente de Chile Vamos, las respuestas electorales, programáticas y doctrinales van a ser fundamentales. Y en ese sentido, creo yo, el libro da elementos para decir, hay condiciones para que esta coalición pueda dar una respuesta a ese desafío. Voy terminando. La tercera reflexión es en relación a Evópoli. Hay un capítulo completo al respecto. Como dijo la Carmen, más que una encuesta es un censo. Están todos nuestros datos públicos respecto de quiénes somos, qué pensamos y nuestras divisiones internas. Afortunadamente está el dato de que la nueva Constitución hay una mayoría a favor nuestra, así que vamos a llevar ese dato al debate del 25 de enero. Y es cierto, Evópoli tiene como partido político 3 años de vida, ha avanzado mucho en un corto tiempo, pero más que hablar de las cosas que son positivas, quiero hacerme cargo de 2 elementos que son desafiantes. El primero, el de diversificar. Evópoli evidentemente es un proyecto que está concentrado en una pequeña élite privilegiada de un grupo de colegios y además cuyos líderes son fundamentalmente hombres. Tenemos un problema estructural. Si queremos que nosotros promover un proyecto liberal, la diversidad y el mérito son fundamentales. Por lo tanto, les quiero decir, los 2 próximos años, en términos de competencia electoral, son una responsabilidad fundamental para Evópoli en términos de abrir a mujeres, a regiones, a colegios públicos, a la diversidad sexual, etcétera, etcétera, para poder cumplir con la promesa que tiene nuestro proyecto liberal en su identidad y cambiar la cultura de privilegios por la cultura del mérito y la diversidad. La segunda se hace cargo de lo que se conoce como la tesis de Juan Pablo Luna y David Altman, ¿cierto? Esta idea de que hay una desconexión muy profunda entre las élites de los partidos que además han concentrado el poder en las cúpulas, digamos, y la ciudadanía y la sociedad civil. Yo comparto eso no solo empíricamente, lo he visto en el ejercicio de esta pega, y por lo tanto, junto con diversificar, los próximos 2 años son, y así lo asumo para Evópoli, la responsabilidad de identificar liderazgos en la base social que sean capaces realmente de intermediar y poder ser un partido con raíces en la estructura social que permitan realmente ser una respuesta de futuro y no tan solo un partido que tiene representación pero que no tiene raíz. Y creo yo que hay un desafío que es fundamental. Para terminar, 3 observaciones mínimas. Sobre el capítulo electoral territorial, da excelentes claves estratégicas que yo estoy seguro Mario y la Coca conocen porque tienen mucha más historia y experticia electoral, pero para Evópoli son datos de muy valiosos. En lo segundo, sobre lo organizacional, creo que hay muchas claves muy potentes, sobre todo para un partido de tan solo 3 años. En el capítulo sobre entorno social, comentar que el cambio de la ley electoral generó un nuevo escenario muy sustantivo, ¿cierto? Evópoli cuando nació se financió exclusivamente a través de algunos militantes que en menor o mayor medida ayudaron a que esto existiera, y hoy día lo hacemos fundamentalmente por la ley que le permite a través del Estado y la representación que tiene en el Congreso recibir un dinero más lo que podemos juntar a través de nuestros militantes, y es con lo cual funcionamos. Por tanto, la autonomía de esta pyme es muy importante respecto de lo que ha sido tradicionalmente el vínculo entre la derecha política y la derecha económica o fáctica, como se describe muy bien en el libro. Y yo creo que eso es una buena noticia. Esa nueva ley de partidos le ha dado mayor autonomía a los partidos para poder hacer y trabajar fundamentalmente en sus proyectos políticos libres de presiones e intereses de terceros. Los casos y los casos de corrupción que conocimos hablan mucho de eso. Finalmente, yo quiero agradecer este trabajo por 3 razones, ¿cierto? Por el académico, porque es una ayuda sustantiva,
por la política, porque creo que realmente da luces para ayudar, y finalmente porque ha generado este encuentro que permite descongelar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sin más, los dejo con Jacqueline. Muchas gracias. Quiero agradecer la invitación que me hicieran a este panel aquí en el Centro de Estudios Públicos, que por lo menos no conocía, así que muchas gracias, lo encuentro un salón maravilloso. Y permitirme participar en esto. Es decir, agradezco a Hernán, después de las sensibilidades y cifras. Yo no sé si esta ubicación en la mesa, estamos todos en la misma mesa, pero Hernán está a la izquierda de la UDI. Pero es parte de lo que él decía, y efectivamente valoramos de la diversidad que tiene que tener un conglomerado. Es decir, yo creo que tiene que haber la capacidad de poder digamos, manejar esas distintas miradas que existen en una sociedad. Y para quienes nos dedicamos a la actividad política, me pidieron que me tratara de enfocar en 15 minutos, así que voy a leerlo porque si no me voy a diluir. Por lo tanto, para quienes nos dedicamos a la actividad política, a hacer política, como decimos los políticos, es muy gratificante participar en una instancia como esta, ya que en general, en nuestra actividad diaria, nosotros nos dedicamos más bien a tareas legislativas, a estar en terreno, a hacer gestiones, quienes somos presidente de partido, además a dirigir nuestros conglomerados, y por lo tanto no siempre queda el tiempo necesario, a veces incluso no queda nada de tiempo, para la reflexión de aspectos tan interesantes como los que se abordan en este libro y en su línea investigativa. Y es así que, como en el mismo texto se señala, no son muchos los autores, ni tampoco la bibliografía que se dedica a abordar la historia y la configuración de la derecha en Chile. También existen autores reconocidos que han trabajado en esta materia, y también hay interesantes procesos de producción en esto, sobre todo desde la academia y de ideas al respecto en los últimos lustros, que están llevando a cabo intelectuales del sector, especialmente desde las universidades y desde los centros de formación, de los centros de estudio y laboratorios de ideas, como decía Hernán, los famosos think tanks, que es uno de los capítulos que efectivamente aborda este libro, Anatomía de la derecha chilena. Y por eso es interesante observar cómo esta producción intelectual está siendo asumida en la actualidad no solo por historiadores, sino también por sociólogos y antropólogos que son afines a las ideas de nuestro sector, ya que en general ha habido tradicionalmente falta de intelectuales de derecha que provengan de esas áreas, que son tan relevantes para tener una mirada mucho más amplia en la comprensión de la sociedad y también de la política. Más bien en nuestro sector abundan los abogados, abundan los economistas, uno que otro médico psiquiatra como yo, pero la presencia de profesionales de otras áreas de las ciencias, de las humanidades, más bien, son más bien escasas. Por lo tanto, creo que el poder contar, y no estoy, digamos, subvalorando el aporte que hacen estos otros profesionales, pero sí quiero poner en relevancia el poder contar con miradas más amplias en el desarrollo y fortalecimiento de las ideas de nuestro sector, y cómo la derecha se entiende a sí misma y se proyecta hacia el futuro. Creo que de verdad eso es un valor importante. Y por eso este trabajo académico que estamos presentando hoy día tiene también la particularidad, como se menciona en el propio texto, de aportar al debate desde la perspectiva local, como ya se había dicho, ya que por lo general los estudios al respecto y respecto a los partidos políticos en Chile y en Latinoamérica tienen más bien una mirada europea, con autores que se han dedicado al tema como Maurice Duverger o Angelo Panebianco o Giovanni Sartori, entre otros, pero donde tampoco existe mucha literatura comparada respecto al origen y a la evolución de los partidos políticos en la región y en Chile. En este libro se hace un ejercicio de este tipo analizando, como decía Hernán, el surgimiento de Evópoli con el proceso llevado a cabo en Argentina por el PRO,
como parte de las colectividades de derecha que han surgido en lo que va este siglo, precisamente en esta última década. Y desde esa perspectiva, el libro ya tiene un valor en sí mismo por adentrarse y ahondar en el origen y la evolución de la derecha en el país, con sus corrientes de pensamiento, sus distintas etapas, sus transformaciones, el comportamiento electoral. Pero una de las cosas que me llama la atención es que no solo lo hace desde la teoría y de la conceptualización, porque viven en nosotros que en algunos casos personalmente no se me había evidenciado con tanta claridad. Hay un aspecto que aborda el libro en el que me quiero detener, porque me parece interesante y además me parece oportuno hacerlo, especialmente porque, como decía, los partidos de derecha, y en especial la UDI, se les tienden a poner etiquetas y a hacer caricaturas respecto a su definición ideológica y doctrinaria. De hecho, el texto hace referencia a los partidos de derecha como colectividades de corte conservador, ¿ya? Y aunque si bien el libro en su desarrollo se explican las distintas vertientes de pensamiento que hay en la derecha, parece, y por lo menos me dio la impresión cuando lo vimos, haber una asociación cuyo concepto siempre ha tenido una connotación negativa que me parece un poco injusta y en ocasiones mal aplicada. ¿A qué me refiero con esto? A que la categoría de conservador no es representativa exclusivamente de la derecha, ya que existen partidos de izquierda que han mantenido posturas extremadamente conservadoras en el tiempo, pero a las que pese a eso se les asocia al progresismo. En mi opinión, ser conservador o ser momio, como se dice peyorativamente, es hacer referencia a algo pétreo, a algo que no varía en el tiempo, a algo que se mantiene y se conserva de la misma forma siempre. Y esto no es aplicable a los partidos de derecha. Esto, sobre todo, a la nueva derecha que surgió después de la década del 70 y hacia adelante. Primero, porque los partidos son fuerzas vivas que están compuestas por personas que, si bien pueden mantener y pueden defender ideas y posiciones de manera permanente, porque están referidas a sus propias convicciones, también evolucionan. Y como lo hacen, y por lo tanto también lo hacen los partidos políticos, ya que están compuestos por estas personas que evolucionan. Y estas evoluciones se producen ya sea por transformaciones internas, ya sea porque hay cambios en la sociedad que los lleva a adaptarse o a readecuarse, o porque surgen nuevas sensibilidades dentro de nuestras mismas colectividades. Y eso pasó, como lo explica muy bien el libro, en la primera mitad del siglo pasado, con la derecha tradicional, compuesta por el Partido Conservador y el Partido Liberal, como con la derecha que se configura en las últimas 4 décadas a partir del quiebre institucional, porque sigo golpe de Estado, los que son de la UDI me van a retar. En efecto, en el caso de la UDI, tal como se describe en uno de los capítulos del libro, somos un partido con principios, con valores muy marcados, caracterizado por una institucionalidad muy fuerte, con una defensa irrestricta y muchas veces políticamente incorrecta a lo que son nuestras ideas fundantes, lo cual nos ha dado un sello característico que es la homogeneidad, a diferencia de la mayoría de los partidos, no solo de los partidos en general. Y de eso se han valido nuestros adversarios para transformar lo que nosotros asumimos como una virtud en un supuesto defecto, afirmando que somos una colectividad monolítica, cerrada, sin transversalidad. Y todas estas etiquetas no se condicen con la democracia interna que existe en nuestro partido. Ahora, si por conservador nosotros entendemos, como creo que se hace cuando uno habla de buena fe,
la defensa irrestricta de nuestros principios, como la defensa de las libertades individuales, al derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural, a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, por mencionar algunos, no tenemos ni un inconveniente en que nos tilden de conservadores. Pero eso en ningún caso puede llevar a concluir que la UDI es un partido que se mantiene inmóvil en sus líneas de pensamiento y de acción. Y esto, dos ejemplos muy concretos. El primero es que grafica la evolución de nuestro partido, fue el documento que la UDI, cuando estaba liderada en ese entonces por Pablo Longueira, en el año 2003, presentó al presidente Lago el llamado documento La Paz Ahora, donde, entre otros aspectos, planteó una condena abierta y clara a las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el gobierno militar. Un paso de ese tipo demuestra la capacidad de nuestro partido para avanzar sobre las convicciones, sobre la base de las convicciones y el pragmatismo, poniendo delante los intereses del país y que en muchos pasajes de nuestros 36 años de vida hemos dado muestras de esta evolución. Y esto también lo vimos en el proceso de reactualización de nuestra Carta de nuestros principios, nuestra reactualización doctrinaria que realizamos hace poco más de un año, justamente para poder estar en sintonía con los tiempos actuales, pero manteniendo nuestra esencia y nuestros principios fundamentales. Dicho esto, me parece muy ilustrativa y explicativa la forma en cómo el libro aborda la evolución de la derecha en el tiempo, desde su concepción decimonónica a través del Partido Conservador y Liberal y sus respectivas corrientes de pensamiento frente al escenario reformista que se instaló en la década del 50 y del 60 y optó por adoptar una fase mucho más ofensiva que se concretó en la fusión de ambas colectividades en el año 66 para dar vida al Partido Nacional de la Derecha, dado el contexto polarizante que se vivió en ese tiempo. Y en este sentido, me parece muy interesante la discusión que abordó el libro sobre las diferencias que existen respecto a las fuentes de pensamiento propias de la derecha, donde hay autores que plantean que las corrientes nacionalistas y social cristianas son marginales al pensamiento de la derecha tradicional y que nunca tuvieron gran influencia, como lo plantea Valentina Verbal, y donde la matriz central sería el liberalismo económico, con los respectivos matices entre liberales y conservadores, entre ellos donde los primeros tendrían una concepción laica y los segundos una fuerte vinculación con la Iglesia Católica. También es interesante el análisis que hace el texto de las divisiones de las visiones existentes durante el régimen militar respecto al modelo que debía seguir Chile y las diferentes visiones que estaban en disputa a través del rol que tuvieron los civiles durante ese gobierno, haciendo una distinción entre aquellos que defendían la concepción subsidiaria del Estado y quienes apelaban a un rol más solidario, generando las distintas sensibilidades que se han descrito. Creo que también es un aporte súper importante de este texto el abordar los cambios que ha experimentado el sector en lo que va del siglo XXI y de la emergencia de nuevas colectividades que han ampliado los márgenes de la derecha, llevándola hacia el centro y generando lo que hoy se conoce como centro-derecha, de cómo el rol subsidiario del Estado sigue siendo una visión mayoritaria dentro del sector, cuyas diferencias mayores en nuestro sector se advierten más bien en el plano valórico que en materias como se ha visto, matrimonio igualitario, pero no, o aborto, o otras materias de esa naturaleza, pero no así, esas diferencias no se ven en la defensa de las libertades individuales y económicas. Ahí hay una homogeneidad muchísimo mayor y, como decía Nan, eso genera un núcleo que permite poder mantenernos defendiendo un proyecto común. En definitiva, la anatomía de la derecha chilena es un texto que sin duda representa un gran aporte intelectual
y académicos respecto a nuestro sector que permite aportar nuevos enfoques de debate e intercambio de ideas y que sirve de insumo para nuevas investigaciones. Especialmente en el texto, especialmente en el actual contexto, donde la democracia, las instituciones y el Estado de Derecho están siendo desafiados desde el estallido, yo a diferencia de Hernán, el estallido de violencia, que ocurrió en Chile a partir del 18 de octubre pasado y que también representa un enorme desafío, y en eso coincidimos, para los partidos políticos en general, pero en particular para Chile Vamos, ya que somos parte del gobierno, por lo menos hasta ahora. Tal como se indica en el libro, escenarios de este tipo pueden llevar a cambios y transformaciones tanto al interior de los partidos como en los bloques políticos, considerando que este es uno de los momentos de mayor tensión política y social que se observa desde el retorno a la democracia. La forma como abordamos esta crisis, de qué manera la enfrentemos o la enfrentamos y cómo somos capaces de salir de ella será decisivo, absolutamente decisivo para el futuro de nuestro sector, aspecto que también se menciona en el libro. Por eso quiero terminar, para no excederme porque ya me estoy justita, quiero terminar nuevamente agradeciendo al CEP por esta invitación, de verdad felicitando sinceramente a los investigadores que participaron en la elaboración de este libro, ya que detrás de estas 380 páginas, pues es un gran libro, hay un enorme trabajo de sus autores que lleva tiempo y que sin duda requirió mucho compromiso y mucha dedicación. Así que felicitándolos y esperando que estos esfuerzos intelectuales y académicos continúen, les quiero nuevamente agradecer la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias y ahora los voy a dejar con el presidente de Renovación Nacional, Mario Esport. Muchas gracias. Voy a tratar de ser lo más ajustado al tiempo posible, sobre todo por la hora ya, para poder, ojalá, interactuar con el público. Primero, obviamente, agradecer el trabajo que estamos acompañando en la presentación. Es un trabajo bastante extenso, detallado y que viene a aportar luces, material inédito al trabajo que hacemos los partidos y también a quienes estudian y analizan lo que está pasando en la política, en la vida pública chilena. El mismo texto reconoce que es difícil hacer un análisis sobre lo que es la derecha, que para nosotros eso es un énfasis en este libro que nos llena mucho, que nos agrada mucho. Cuando se hace un análisis histórico de lo que es la centro-derecha o la derecha, rescata lo que nos separación Iglesia y Estado cuando ya se terminan quizás las mayores disputas entre ambos, cómo empieza a evolucionar la centro-derecha chilena, postencíclicas también, con un componente fuerte en términos de social cristiano, con una valoración de conceptos distintos como el de la solidaridad, que para nosotros son extraordinariamente importantes, y por eso este libro para nosotros va a ser un buen soporte. El libro mismo señala que en los 70 se trata de imponer una visión sobre lo que es la derecha. Un libre mercado puro, Estado pequeño, un rol subsidiario negativo. Se trata de imponer una visión, es tal cual, eso es así, y a nosotros en Renovación Nacional no nos acomoda. Hemos actualizado también nuestra declaración de principios hace un buen rato atrás, y la lógica economicista, donde la economía, ¿cierto?, es la que dirige todo el resto del actor público, no nos parece la más razonable, legítima por lo demás. Renovación Nacional se funda el año 1989 a partir de la conjunción de liderazgos liberales, conservadores, provenientes del Partido Nacional, ex nacionales populares, agrario laborista. Bueno, aquí está Alejandro San Francisco, que ha escrito harto sobre estos temas. La gente que es más cercana a mí se queja un poco de la ausencia del nacional popular. Bueno, Hugo Herrera, mis amigos más cercanos ahí, de que no miran muy, no le dan el peso que tuvo en este proceso, pero nacionales populares,
quien me patrocina a mí en Renovación Nacional, ex radical, Pedro Daza. Es un partido en el que confluyen distintas corrientes de lo que fue la centro-derecha histórica. Y nosotros queremos reivindicar eso y estamos trabajando en aquello en el último tiempo con harta fuerza. Hay un dato que se menciona al pasar en la información sobre Brasil. En este partido confluyen y conviven sin problema católicos, evangélicos, agnósticos, liberales, conservadores. El caso de los evangélicos es particularmente sensible. Se me criticó duramente hace un año atrás en algunos medios de comunicación por llevar evangélicos al Congreso como si eso hubiera sido una cuestión negativa. Yo entiendo que deben estar representados en el Congreso todas las visiones de país, y me tocó no exponer, pero sí responder muchas consultas en Brasilia hace un año atrás en la reunión de UPLA para explicar por qué en Chile no había partidos evangélicos en régimen, como sí está muy presente en el resto de Latinoamérica, y son extraordinariamente decisivos en las elecciones. Brasil, vuelvo a insistir, es un ejemplo claro, no solo respecto al apoyo a Bolsonaro, porque se tiende a caricaturizar. También hay partidos evangélicos que fueron fuerte apoyo para la presidenta Rousseff. Yo concluyo respecto de eso que hay partido o existe en este partido la posibilidad de acoger distintas sensibilidades. El mundo evangélico en general está detrás de causas más que de una cuestión más doctrinaria, y algunas de esas causas se ven bien reflejadas en un sector de Renovación Nacional, y por eso tenemos la denominada bancada evangélica, etc. Este partido, por lo tanto, quiere insistir en una de las conclusiones del estudio. No hay una respuesta unívoca sobre lo que es ser de derecha ni cuáles son sus tradiciones. Aproveché ayer a propósito del estudio, destacaba esto, me preguntaban dentro del partido, oye, ¿de dónde sacamos el dato de cuántos están a favor o en contra de la nueva Constitución? Bueno, el estudio de Estefanía Lenda, etcétera, etcétera, señala que el 35% ya antes de la crisis estaba de acuerdo con la nueva Constitución, así que me sirvió mucho esta semana para ciertas discusiones. El concepto de libertad, que es el que se supone engloba lo que es ser de centro derecha. ¿Cómo ha mutado ese concepto? El libro es bien concreto, bien claro. Al principio como una fórmula de enfrentar totalitarismo, ya no existiendo quizás en el tamaño de esos totalitarismos, la Unión Soviética, bueno, ¿a dónde muta? ¿A qué libertad nos referimos hoy día cuando hablamos que defendemos la libertad? ¿Solo lo económico? Cuando se produce ayer el conflicto con la PSU, yo discutía con una líder de la ACONES y rechazando absolutamente la violencia como herramienta, porque no la podemos permitir, no podemos permitir que se normalice. Por Dios que tiene sentido cuando le dicen, bueno, yo no soy libre de elegir el colegio que quiero, la universidad que quiero, no me refiero a términos materiales, sino que no hay igualdad de acceso, no hay igualdad de oportunidades, no hay cancha pareja y un largo etcétera. Entonces, la centroderecha tiene que repensar conceptos tan centrales como el de la libertad. En este momento de crisis, nosotros tenemos que hacer un alto y respondernos si estamos o no enfrentando la crisis de manera adecuada. En términos económicos, yo no me inclino por la Fundación Sol, pero me acomoda bastante la mirada que tiene Luigi Zingales, que viene un poquito más acá, que lo trajo la Adolfo Ibáñez un minuto, ahora viene invitado por ICARE, CNN, Chilevisión. Ojalá lo pudiéramos escuchar muchos, porque nos plantea una visión no desde Moscú, ni siquiera desde Friburgo, sino lo hace desde Chicago, respecto de una propuesta, una mirada distinta del capitalismo. Por Dios que es atingente a lo que nos está pasando hoy día. Cuando hicimos el programa de gobierno, Renovación Nacional planteó, y nos costó harto, incorporar el pilar de la solidaridad. Había una destacada economista a la que le tengo mucho aprecio que me decía, a mí se me ponen los pelos de punta cuando usted se pone a hablar de solidaridad. Se ponen izquierdistas, me decía, la solidaridad. Nosotros estamos hoy día en la IDC, la Internacional Demócrata de Centro. Y cuando uno conversa con los líderes de la CDU alemana, del PP español, la verdad es que estas discusiones les parecen
bien trasnochada. La solidaridad es parte integrante de las formas de ver la organización social de países que son de centro derecha, con gobiernos de centro derecha, como la presidenta Merkel. Pero hoy día acá hablar de solidaridad todavía parece que fuera un concepto de izquierda. Hay que confesar, eso sí, y no sé los demás partidos, pero al menos en Renovación yo confieso que buena parte de nuestros militantes no tienen una estructura doctrinaria única. No son liberales 100%, conservadores 100%, y se pueden plantear con una visión específica en un tema y distinta en otra. A mí se me clasifica de conservador porque estoy en contra del aborto, y después se me dice que soy liberal porque voto la ley de identidad de género sin ningún problema. Entonces ahí también uno va descubriendo que estas clasificaciones pétreas tampoco son necesariamente actuales. Me hago cargo de algunas críticas de esta semana. Hay un largo artículo en un matutino hoy día donde mis amigos de un partido aliado, aquí está Pato, uno de los firmantes, no sé si parece se fue, ya, señalan que no hay que irse a la izquierda ni pactar con la izquierda, hay que defender las ideas de la centro derecha. Eso tiene dos cosas. Uno, la lógica de que hay una idea o visión de lo que es ser de derecha, y lo otro también son, bueno, estrategias políticas, yo lo entiendo. Pero si uno hace un análisis y toma el computador y googlea, nos encontramos con la sorpresa de que es la misma frase del 90, del 91, del 92. Vengo a una reunión en Cideplan y conversaba con Cortázar, con Foxley, y cuando Renovación Nacional le puso los votos a la reforma laboral de Cortázar o la tributaria de Foxley, gobierno del presidente Elwin, los titulares eran los mismos. Renovación Nacional se fue a la izquierda, pacta con la izquierda, va a destruir la economía, va a destruir el país. Está bien, perfecto. Nosotros sentimos que estamos, a partir de nuestro punto de vista, discutiendo lo que queremos para el Chile de hoy. Y ahí vuelvo a cómo enfrentar la crisis actual. La crisis de hoy, si uno pudiera buscarle un parangón, una comparación, nosotros, por lo menos lo hemos discutido harto en RN, se parece a la del Centenario. El Centenario, la gente viaja, se va del campo a la ciudad, surge un proletariado fuerte. ¿Para qué les voy a explicar a ustedes? Ya le digo 20.000 veces esto. Y ese proletariado con conciencia, ¿no es cierto?, empieza a exigir cosas y se produce una crisis potente en el país. La de hoy día es de otro grupo social, la clase media. 70% de los chilenos se sienten de clase media, pero tienen evidentemente temores, tienen miedo. Y sienten que en cualquier minuto pierden lo poco o lo mucho que han logrado. ¿El chileno es de izquierda o es de derecha? La pregunta que me hacen siempre. Yo creo que no es de izquierda, incluso creo que es más cercano a nuestras ideas. Todas las encuestas demuestran que el chileno no quiere una empresa estatal que le reparte el pollo. El chileno no está pidiendo que le den las cosas gratis. La mitad de los chilenos no vota. Y cuando uno lo enfrenta, lo conversa, los que han hecho campaña, la respuesta es: me da lo mismo quien gobierne, si el día siguiente me tengo que levantar a trabajar igual, porque me bato por mí mismo, me rasco con mis uñas, porque mi vieja y yo somos capaces de avanzar en la medida que trabajamos, que nos esforzamos, tenemos lo que tenemos por nosotros, nadie me ha regalado nada. ¿Han escuchado eso, no? Y eso es parte de los postulados de la izquierda. A mí me da la idea que no. Entonces, cuando me dicen que el chileno es de izquierda, no, perdón, la mitad de los chilenos que no votan, a mí me tinca que son de derecha. Lo que pasa es que no hemos sido capaces de convencerlos que se levanten a votar, ¿no? Porque tampoco hemos sido capaces de demostrarle que no da lo mismo que en gobierne. Y en este minuto de crisis uno tiene que separar planos también. El primer plano es cómo logramos que este sea un país desarrollado. No hay discusión en aquello. Crecimiento y empleo. Para mí me parece que mientras no superemos la crisis, ese plano macro está en tela de juicio. Y entonces tenemos que ser capaces de buscar soluciones para la crisis que estamos viviendo hoy día. Y desde Renovación al menos hemos planteado 4 grandes pilares primero, antes que eso, diferenciar el 1,5 millones de personas que se manifiestan de manera pacífica en Santiago de los violentos. Si los ponemos en el mismo saco, vamos a responder de manera equivocada, es la opinión nuestra. Y por eso hay que tener respuesta para los pacíficos, que han puesto sobre la mesa demandas como la reforma tributaria, la reforma de pensiones, la reforma de salud. Y cuando hemos planteado una reforma de salud, algunos nos han dicho, bueno, esto es un poco de izquierda. La verdad es que es conversada con el Centro de Estudios Públicos, a quien les agradezco la colaboración permanente. Cuando hemos necesitado ayuda, después hablaré de los think tanks, nosotros no tenemos. En este minuto el Instituto de Libertad está bien de capa caída, estamos tratando de levantarlo de nuevo.
Pero el Centro de Estudios Públicos para nosotros es de gran ayuda. Hoy día la propuesta de reforma de salud es un tremendo aporte y yo lo agradezco. Una reforma previsional con un sistema mixto. ¿Qué busca uno ahí? Yo creo en el sistema de capitalización individual y defiendo eso como primera patita. Necesitamos pensiones inmediatas para la gente que está más urgida y me están apurando y me apuro yo entonces. Y por lo tanto tenemos que hacer propuestas y me dicen algunos, bueno, es que esto es de izquierda, el sistema mixto. Y si uno va a hablar con los amigos, la CDU alemana no es tan de izquierda. En 2 segundos, bueno, los desafíos por delante, entonces, reformas sociales para salir de esta crisis. Una agenda antiabuso muy potente. La gente está aburrida de los abusos públicos y privados. Y en eso estamos todos de acuerdo en nuestra coalición. Tiene que haber mucha medida técnicamente adecuada, pero también tiene que ser, desde el punto de vista simbólico, extraordinariamente visibles, que atiendan a lo que la gente nos está planteando. Una agenda de orden público y luego unas reformas institucionales. Y en el tema constitucional que han aludido los dos presidentes, la presidenta y el presidente que hablaron antes que yo, desde Renovación yo sigo orgulloso de haber firmado el 15 de noviembre, no me ha cambiado nada de lo que pienso de haber firmado eso. Quienes están por el rechazo están dentro de ese acuerdo. Porque pusimos sobre la mesa la posibilidad de que los chilenos aprueben o rechacen la posibilidad de una nueva constitución y por lo tanto quien se manifiesta a favor del rechazo está cumpliendo el acuerdo. Y lo que vamos a exigir el día 27 de abril o 26 de la noche son 2 posibilidades. Porque aquí hay 2 campañas del terror. Si gana el rechazo, Chile se incendia. Eso es inaceptable. En la democracia se respeta el resultado y no vamos a permitir que no se respete el resultado si gana el rechazo. Y si gana el apruebo, la otra campaña del terror es que el país se va a la B, nos transformamos en Venezuela mañana mismo. Yo no estoy de acuerdo en eso. No estoy de acuerdo con eso y creo que es peligroso incluso porque puede ser paralizante para nuestro sector. Nosotros tenemos que salir al otro día a ganar la elección, que creo yo, lo personal, que es la madre de todas las batallas, el 25 de octubre. La constituyente. Porque en la constituyente dependemos de nosotros, no dependemos de nadie más. Yo creo que el tercio van a ser la izquierda. Y veo en los demócratas, desde cierto nuestro sector, la UDI, Evópolis, Renovación, el PRI, hasta el PS, RD, gente razonable. No están pensando en una constitución de locos. Yo no he escuchado a ninguno de ellos, salvo una mala declaración de Guido Girardi, que después trató de explicar sobre el tema del derecho a propiedad. Pero yo no veo a gente pensando en locuras por delante. Hay que restablecer el orden público urgente, obvio, centros de pensamiento. Yo agradezco el informe. Tengo problemas efectivamente con mi centro de pensamiento. Me siento agradecido del apoyo que nos da el Centro de Estudios Públicos cuando lo hemos pedido y me siento muy cómodo con el IES. Extraordinariamente cómodo. Yo de repente, la verdad que a mi Instituto de Libertad lo quiero reforzar para materia legislativa y le quiero hacer un empujón para que ayude en los temas municipales, pero me siento extraordinariamente cómodo con el IES y con el trabajo que está saliendo de ahí. Mis jóvenes van a formarse también al leadership, van al FPP, van a las charlas del IES, total libertad y son enriquecedoras todas ellas. Creo que la centroderecha enfrenta hoy día desafíos tremendamente importantes. Nuestra coalición es fundamental para lo que viene. Creo que el proceso que estamos enfrentando hoy día, yo soy optimista. Yo creo que es una oportunidad para Chile. Nosotros estamos frente a una oportunidad para nuestro país. Si hacemos las cosas bien, obviamente hay que superar el tema de la violencia, que está siendo cada vez más circunscrita en determinados lugares, pero no nos perdamos. Se trata de grupos muy organizados. Los Black Blocs esa es la primera línea, no los lateo con eso, pero será para otra conversación. Son anarcos y bien organizados y apetrechados. Pero lo otro, aquí hay una oportunidad. Y la oportunidad es que nuestro sector avance con reformas sociales importantes desde nuestra mirada, avanzando incluso y cediendo en algunas cosas porque es necesario hacerlo en democracia. Eso es lo que así piensa Renovación. Y en probablemente proceso de reformas institucionales y hasta una nueva constitución que yo espero esté firmada, si es que la gente lo quiere una nueva constitución que esté firmada incluso por uno de los nuestros. Ese es un tremendo desafío y una tremenda oportunidad si hacemos bien las cosas y depende de nosotros, tanto el resultado de la constituyente como lo que contenga eventualmente una nueva constitución y el contenido de las reformas sociales. Gracias. Hola, muchísimas gracias a todos. Estamos en la hora. Sin embargo, nuestros presidentes accedieron a quedarse unos 15 minutitos más, así que vamos a dejar quienes tienen que irse
por temas ineludibles, pero vamos a tomar 4 preguntas y acá quiero enfatizar harto que son preguntas. Yo creo que la tentación es enorme hacer un comentario político, pero por favor no se dejen llevar la tentación. Vamos a tener un rico cóctel arriba y ahí podemos conversarlo. Tienen que terminar con interrogación y duran máximo 30 segundos, 1 minuto. Entonces, la señora, ahí, 2, 3, vamos a hacer 4. Un joven ahí. Vamos a hacer también. Gracias. Comentar muy que me llamó la atención, ninguno de los que expusieron, ni los autores ni los presidentes de partidos, se refirieron en ningún minuto al humano, ni en sus principios ni en la práctica. Y creo que en los tiempos que corren han sido tema. Mi pregunta va para doña Jacqueline. Aparte del argumento discutibilísimo que es que la nueva Constitución no puede darse, no está en las condiciones de orden público como para hacerlo. ¿Cuál es de verdad el fondo de la oposición a una Constitución paritaria, a una constituyente paritaria, aparte de las technicalities del mecanismo? ¿Cuál es la objeción de fondo de la UDI a una constituyente paritaria? No, vamos a juntar las preguntas en términos del tiempo. Sí, vamos hasta cerca. Bueno, muchas gracias al Centro de Estudios Públicos. Obviamente las charlas que manejan son excelentes y esta no dejó de ser una de ellas, pero yo quería decir, como si bien estoy de acuerdo con lo que se dijo, que hacen faltas académicos, más académicos en el sector, creo que una ausencia aún más preocupante es la de la humildad y la capacidad resolutiva. Pues si le preocupa, por ejemplo, senadora, que en su caricatura aparezca inmóvil o pétrea en sus dogmas, quizás sea tiempo de ir alejándose de las negaciones del golpe de Estado del 73 y de las demarcaciones como la de quién está a la izquierda de quién en instancias como esta. Entonces, acuérdate que es una pregunta. Para ir acercándonos a esto, yo quería preguntarle a cada uno de ustedes qué propondrán que se mantenga inamovible en un potencial proceso constituyente para garantizar el fin de los abusos con el que cerró mencionando la charla acá, que se están protestando hoy en día en nuestro país. O sea, ¿cuáles son esos puntos que terminarán con esos abusos tan claros y tan tristes para nuestro país? Sí, pero vamos así. Ah, perdona. No, es un medio. Vamos a hacer preguntas del público, no medio. Son las reglas del juego. Hernán Larraín habló de que el libro menciona estos momentos críticos que hacen pensar la identidad, las coaliciones, y a veces estos momentos son tan fuertes que llevan a un reordenamiento del mapa político, y quizás estamos en uno de esos. Entonces, mi pregunta es, dado que estamos en un contexto de algo realmente excepcional, con un sistema electoral que hoy día permite un ordenamiento del mapa político en más de 2 coaliciones, o sea, ya vimos algo de eso en lo que es la oposición para la elección pasada. La próxima elección podría mostrar todavía un sistema más fragmentado y no organizado en torno al sistema binominal anterior de partidos. Tenemos además que a la UDI le está compitiendo un movimiento desde la derecha. Y bueno, sabemos que el poder aglutina, hoy día son la coalición de gobierno, pero eso, o sea, incluso la presidenta de la UDI dijo que por ahora son parte de la coalición de gobierno, pero pensando en el futuro, ¿ven posible que se reorganice el mapa político, en particular que se divida la coalición o se reestructure agrupándose con distintos sectores? Gracias. Vamos a tomar el joven de ahí. Hola, buenas. Gracias por la presentación. Mi pregunta es para la presidenta de la UDI. Ella mencionó que el conservadurismo se relacionaba con lo valórico y me parece que eso deja en evidencia la poca intelectualidad de la derecha. Por más está decir que A ver... La pregunta es, si uno
si uno analiza el término conservadurismo en muchas áreas de las ciencias sociales, uno sabrá que eso es reducirlo demasiado. Entonces mi pregunta es, si no hay tiempo para leer, ¿cómo se pretende dar una base intelectual de ideas para poder legitimar el sistema que están perdiendo en este momento? Cuando los economistas y los abogados ya no den el ancho y necesitemos sociólogos y necesitemos filósofos e historiadores. Y pregunta. ¿Cómo? Ya. Y vamos a terminar con una mujer cortita. Agradecimiento de la presidenta de la UDI, le vamos a dar la palabra. Sí. Pero le dieron la palabra al joven. Ya. Buenas tardes. Pregunta para Hernández. ¿Cómo piensas lograr que se cumpla tu proyecto liberal en una situación tan convulsa como el plebiscito? ¿Y cómo piensas llegar al minimalismo si las voces que gritan y las demandas sociales solo buscan inflar el lenguaje de los derechos? Y la pregunta para Mario es, ¿cómo entiendes la labor de un presidente de un partido y la compatibilidad con el trabajo del legislador? ¿Y qué opinas en tu trabajo y cómo has influido en el distanciamiento que hay dentro de tu partido? Bueno, hay muchísimas más preguntas, alta demanda, pero estamos súper contra los tiempos. Le vamos a dar la palabra a un orden inverso como partieron y unos 2-3 minutos para cerrar. Todas las preguntas después las podrán hacer afuera. ¿Sí? Entiendo que hay una pregunta ahora mismo. Yo, a ver, no sé dónde aparece que haya cierta división en el RN en términos más allá de aprobar una opción u otra en el plebiscito. Tú puedes leer la segunda de hoy, en donde aparece claro, todos los parlamentarios, todos los dirigentes están de acuerdo con la gestión de la mesa, respaldan la gestión del presidente del partido que habla, y por lo tanto es difícil hacerme cargo de una afirmación que no se condice con los hechos. Es probable que quisiera más de alguien que no lo haya, pero es así, esa es la realidad de Renovación Nacional hoy día. Nosotros somos un partido acostumbrado a la diversidad. En la última primaria presidencial, solo un recuerdo, el partido dio libertad de acción para votar entre Manuel José Santoni y Sebastián Piñera, y el día siguiente de la elección estábamos todos unidos trabajando por Sebastián Piñera. Es un partido acostumbrado a eso y no tenemos, por lo tanto, una división interna, y es difícil, por lo tanto, hacerme cargo de una pregunta que no se condice con los hechos. Te lo digo en buena, no hay una crisis interna. Ahora, si hay sectores de la centroderecha o de la derecha o de la extrema derecha que no les gusta lo que yo hago, bueno, es legítimo también, o sea, no puedo caerle bien a todo el mundo. Pero a mí me interesa liderar el partido político que hoy día tiene más de 1 millón de votos, que tiene 1 de cada 5 concejales, 1 de cada 4 cores, 1 de cada 5 diputados, etcétera. La UDI también, somos los 2 partidos más grandes de Chile. Evópolis es un partido nuevo que estoy seguro también va a crecer mucho más. Somos tiendas grandes y tenemos que preocuparnos, por lo tanto, del electorado de centro-derecha como tal, y también específicamente de la gente que nos ha apoyado por décadas. Entonces, si no le gusta a alguien que está fuera de ese paraguas, yo lo siento mucho, pero no pretendo ser monedita de oro y caerle bien a todo el mundo, porque si no, no podría estar en política. ¿Y cómo compatibilizo el trabajo de diputado con presidente de partido? Creo que es lo más fácil del mundo ser presidente de partido y diputado, porque de no ser parlamentario, y ahí está el problema, y soy diputado, porque un senador me dijo en un diario que si no era si no era diputado no podía ser presidente de partido, lo dijo en el diario Mercurio. Bueno, a último minuto, el último día, me inscribí como candidato a diputado, en el distrito donde vivo, por la demás. Soy diputado por eso. La verdad es que yo, la pega que estoy haciendo como diputado es muy bonita, pero habría preferido no estar como diputado, pero es más sencillo ser parlamentario y presidente de partido que ser presidente de partido no siendo parlamentario. Muchas gracias. Concentré gran parte de las preguntas, así que voy a tratar de contestarlas en general, cada una de ellas. En relación a por qué no me referí al tema de derechos humanos, lo hice tangencialmente al hablar del documento que elaboró Pablo Guzmán en el año 2003, pero no quise... Pablo Longueira, pero no quise entrar en la contingencia. ¿Quién dije yo? No quise entrar en la contingencia porque decidí, como el tiempo era escaso, abocarme a lo que era el análisis del libro. Pero no tengo ningún problema en plantearlo. Nosotros, y lo hemos dicho públicamente por lo demás, nosotros creemos que en un estado de violencia como el que se desató a partir del 18 de octubre, en donde se empezó a generar
masivamente, porque fue una explosión violenta. Acá yo entiendo que también hay manifestaciones sociales, pero el quemar estaciones de metro simultáneamente, quemar edificios públicos y privados, saquear, incendiar, esos son violencia pura y dura. Y desde esa perspectiva, nosotros creemos que las fuerzas policiales tienen no solo el derecho, sino que tienen el deber de no solo resguardarse ellos, sino que resguardarnos a cada uno de nosotros, porque ese es su deber constitucional. Y creo que en ese ejercicio de resguardar la seguridad pública, sin duda que tienen que estar y cuidar cada uno de los protocolos que están además validados internacionalmente y que están vigentes hoy día en nuestro país. Y Carabineros, y también Investigaciones por su parte, cada vez que ha habido una denuncia, esta denuncia se pone en los tribunales. Se supone que estamos en un Estado de Derecho, y en el Estado de Derecho, donde hay un sistema judicial funcionando, independiente del sistema legislativo, independiente del Poder Ejecutivo, son ellos quienes tienen que investigar si efectivamente hubo o no dolo, hubo o no culpa, si hay y si la persona que cometió o que estuvo involucrada en hecho cometió algún delito. Nosotros también lo hemos dicho que tiene que ser sancionada. Pero también decimos con la misma claridad y con la misma fuerza que ese tipo de acciones no puede llevar a que hoy día los carabineros, particularmente, y también investigaciones, se estén casi con las manos atadas para poder controlar la violencia. Sé que probablemente es políticamente incorrecto, pero yo creo que hay mucha gente a la que no le va a gustar esta respuesta, pero creo sinceramente que es lo que piensa la gran mayoría de los chilenos. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero su derecho termina donde empieza a los demás. También existe el derecho al libre desplazamiento, también existe el derecho a poder trabajar, también existe el derecho a dar la PSU, y no hay ninguna razón que justifique que mis derechos sean menos importantes que los derechos de los demás. Y tampoco es razonable que por pensar distinto y tener la valentía de plantearlo claramente, tenga que ser agredida, no solo físicamente, sino que también verbalmente, de manera presencial y a través de las redes, incluso telefónicamente, por poder tener la posibilidad de decir que somos un país diverso, que la posición de ellos es tan legítima como la mía, y ambos tenemos el derecho a poder plantearlo sin tener que ser agredidos si lo hacemos de manera clara, pacífica y respetuosa. Lo que hoy día ha ido pasando es que se está normalizando de la violencia. Yo escuché de manera con pena, por decirlo de alguna manera, declaraciones de personeros hoy día, de parlamentarios del Frente Amplio, en donde decían que un chico que incita a la violencia, que tiene 18 años, que sabe perfectamente lo que está haciendo, que llama a funar y a negarle el derecho a los otros jóvenes para poder rendir su PSU, no puede ser juzgado. Yo tengo una posición absolutamente distinta a esa. Creo que las personas tienen que hacerse cargo de sus derechos, pero también de las consecuencias de sus acciones. Y por lo tanto, en ese sentido, eso corre para quienes están haciendo uso de la violencia como elemento político, también para quienes están defendiendo el orden público si se exceden en el uso de la fuerza. Pero creo que en un Estado de Derecho también tienen que tener la posibilidad, como cada uno de nosotros, de poder defenderse, y que sean los tribunales quienes, después de una investigación, digan si esto fue un acto donde hubo delito o no, ¿no? Eso como primera cosa. Segunda, en relación a Chile Vamos y el por qué nosotros dijimos el término pétreo y qué sé yo. Mira, yo creo que la política, probablemente a todos les interesa, por si no estarían acá, pero quienes nos dedicamos a la política es una actividad dura. Es una actividad que requiere mucho esfuerzo, que tiene un costo personal y familiar altísimo. Y en ese sentido yo valoro el sentido del humor para poder sobrellevar esta carga. Si fue malentendido, de verdad que lo siento, no fue mi intención, pero creo que en un tema tan complejo como este, donde se han pagado costos por parte del país completo altísimos, el sentido del humor es una virtud que yo creo que ojalá nuestro país en general no la pierda, porque ayuda, y lo digo como psiquiatra, a mejorar la salud mental, no solo personal, sino que de la sociedad en su conjunto. Y en tercero,
Si yo creo que el mapa político se va a reorganizar, es probable, no lo sé. Lo que sí sé es que, por lo menos, la centro-derecha hemos tenido la capacidad de lidiar con nuestras diferencias y de poder generar espacios donde cada uno se siente cómodo. Hemos tenido diferencias, sin duda. Tenemos diferencias de estilo también. Pero creemos, y lo digo con responsabilidad y lo he dicho públicamente, que tenemos la obligación de tratar de, digamos, salir adelante en estas diferencias, y por eso nosotros lo vamos a hacer institucionalmente. Nosotros este fin de semana tenemos un Consejo General en donde vamos a discutir el tema de cómo nosotros vemos el rol de la UDI, no solo en Chile Vamos, sino que en el gobierno, y esperamos poder, y queremos poder seguir perteneciendo no solo al conglomerado, sino que al gobierno, para poder defender desde dentro las ideas, pero no queremos que sea una decisión de la directiva, y mucho menos que se caricaturice como si fuese una decisión mía, porque queremos que sea una decisión institucional de la UDI con sus bases, porque somos un partido que tiene una organización interna y creo que esa organización tiene que ser respetada. Y por último, en relación a lo que dijo el chico, que me da, no sé si está todavía, la verdad es que me parece que ese es justamente el tono que nos ha hecho daño. Es decir, cada uno de nosotros, más allá, tanto las personas que hicieron el libro como quienes estamos acá, somos personas que hemos llegado y que hemos hecho un esfuerzo por estar acá. Somos personas que, por lo menos los presidentes de partidos, que hemos llegado a nuestros puestos por esfuerzo personal. Yo en lo personal no solo tengo un título profesional, sino que tengo además posgrados y diplomados, y podría ganarme la vida de mucho mejor manera haciendo uso de mi profesión y de manera mucho más tranquila. Sin embargo, he optado libremente por participar en la política, porque creo que cuando los buenos políticos, me podrá considerar bueno o no, da lo mismo, pero creo que cuando es necesario que hayan personas que les guste la política y que puedan representar los diversos pensamientos que existen en la sociedad, porque somos una sociedad y todas las sociedades son diversas, y tienen que haber personas que estén dispuestas a pagar esos costos, porque de lo contrario la democracia que se funda en partidos políticos se deteriora, y yo creo que eso no lo quiere nadie, ni de derecha ni de izquierda. Ojalá nos ayuden todos ustedes a validar la política, porque es, como dijo Hernán, puede ser la forma defectuosa de poder llevar adelante nuestra convivencia, pero sin duda es la mejor que existe. Así que ojalá nos ayuden a reivindicar la política y a valorar el esfuerzo que hacemos, que nos dedicamos a esto, porque de verdad todos nosotros estamos pagando costos altísimos por tratar de sacar adelante este país. Muchas gracias. Muy breve, porque ya el tiempo ha sido... Pero primero hacer una observación general, y creo que todos fuimos testigos con las preguntas de que hay un clima complejo, de que hay una tensión entre nosotros, de que la convivencia está siendo tensionada por legítimas posiciones políticas, pero que no debemos de perder de vista de que hay valores que son intangibles, pero que son fundamentales para poder construir una sociedad justa. Y eso es el respeto a la diferencia, como principio fundamental de nuestra democracia. Y creo que eso es clave que lo cuidemos y protejamos. En materia de derechos humanos, es cierto, voy a simplemente hacerme cargo de la pregunta, porque creo que hay un punto en ella. Han ocurrido hechos que son muy lamentables, que hay que condenar, que hay que investigar y que hay que sancionar. Es así, hay informes internacionales que lo han puesto con claridad, están los tribunales de justicia, el Estado de Derecho tiene que funcionar, y debemos asumir que delante de todos nosotros durante los últimos 30 años no construimos fuerzas policiales y sistemas de inteligencia a la altura de una democracia que iba dando pasos, y que tenemos una crisis también del Estado en nuestros carabineros, en nuestras fuerzas de orden público, y creo que hay una responsabilidad transversal en aquello, y espero que estemos a la altura de hacer también las transformaciones que implican para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro. Son muchas las policías modernas en el mundo que nos pueden ayudar a encontrar buenas soluciones. Y brevemente, en relación al reordenamiento, yo creo que existen hoy día incentivos que ayudan a que la coalición siga trabajando juntos en este complejo clima.
La primera es el factor del gobierno y el hecho de que vengan 2 años electorales siendo parte del mismo gobierno. Y, a su vez, un segundo elemento que creo que es clave de comprender es el fraccionamiento de las izquierdas y la inexistencia de una coalición que le dé a la nuestra un desafío, o más bien le permite una oportunidad. Y en relación a la pregunta constitucional, bueno, ese es el gran desafío de ponernos de acuerdo con una regla de 2/3. Nosotros vamos a promover, como lo hemos hecho hace mucho tiempo, la idea de que no tengamos una constitución llena de derechos que construyen la ilusión de que por ponerla en un texto van a cambiar, ¿cierto?, las entregas sociales que le hace el Estado a las personas, sino que comprendamos que la Constitución debe ser el piso mínimo común compartido, que fije las reglas de la forma en que organizamos el poder, que establezca los derechos y las libertades, y le entreguemos a la política las conquistas de los derechos. Y creo yo que si construimos una casa de todos, vamos a encontrar un punto en común para que el proceso constituyente, además, pueda enfrentarse a un plebiscito ratificatorio que sea positivo. Muchas gracias. Solo para cerrar, le queremos agradecer muchísimo la presencia de los dirigentes de los partidos, agradecer al CEP, recordar que este siempre es un ambiente que podemos discutir de todo, pero con respeto, eso es central. Y bueno, muchas gracias y hay un cóctel que lo espera.